Bueno, muy buenas noches para todos, ¿cómo están? Buenas noches, buenas noches, Buenas noches, profe, buenas noches. buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches. Muy bien, Buenas noches, profesor, ¿cómo está? Hola. Buenas noches. muy bien. Buena participación por lo que veo. Excelente. Muy bien. Mm, es un gusto volver a saludarles, un gusto volver a compartir este ratico con ustedes. Perdón. Y damos inicio entonces a nuestro segundo encuentro sincrónico con una temática muchísimo más puntual. Eh, Estuve revisando algunas de las propuestas que me enviaron. Veo solamente alrededor de unas 7, 8 propuestas y hoy veo a 15 participantes. ¿Dónde está el resto de las propuestas? ¿Qué les pasó? ¿Cierto? Es la primera pregunta que se me genera. Pero no importa, ustedes irán afinando precisamente las temáticas a medida que vayamos avanzando. Si ustedes están de alguna manera en este encuentro sincrónico es porque están interesados en pertenecer al semillero de investigación. Me imagino que por dos motivos. Uno, porque realmente quieren hacer propuestas de investigación y dos, porque esa propuesta de investigación a lo mejor la pueden convertir en su propuesta de trabajos de grado. Andrés, pues digamos que la propuesta, pues ya tienen a partir de hoy, pues digamos que una semanita más para poderla enviar y evaluar con el fin de que esas propuestas estén alineadas en las sublíneas de investigación de la facultad como tal. Perdón, compañeros, un momento. Bueno, yo les voy a compartir pantalla y ustedes me van a decir eh, si la ven o no. Listo. Vamos a ver si por acá lo tengo. Permítame un momento. Mm, Carlos, yo te hago una pregunta mientras que nos vas compartiendo. sí, Usted en la propuesta que nosotros enviamos nos va a responder algo de que si es una propuesta viable o... sí, sí, claro que sí. Carlos, otra pregunta. Es que yo ya envié mi propuesta, pues, y en la propuesta están pues las personas con las que pienso trabajar. Como yo te había dicho en el otro encuentro sincrónico, nosotros ya estamos en octavo semestre, ¿cierto? Sí, Nos interesa participar en el semillero de investigación, pero al mismo tiempo, pues, de que este proyecto de pronto nos pueda servir para proyecto de grado. Eh, pero hoy nos salió otra propuesta que también se la queríamos presentar. ¿Es posible de pronto volverle a mandar, como usted dice que también tenemos tiempecito para esta semana, entonces de mandarle otra propuesta, a ver usted cuál de las dos ve más viable y cuál de las dos podemos hacer? sí, claro que sí, es válido. Apenas estamos iniciando con el proceso y como apenas vamos a dar comienzo a, a una estructura de redacción, entonces todas las propuestas en este momentico son válidas. Entonces no hay ningún lío. Listo. ¿Y hasta cuándo se la podemos enviar? Pues puede ser hasta el domingo. Sí, Sí, bueno. hasta el domingo de esta semana. Listo. Listo. Y más o menos, qué pena, usted cuando nos puede estar contestando qué propuesta puede ser viable. Bueno, mira, yo vuelvo e insisto sobre este tema y les comento que las propuestas tienen que estar alineadas en temas de emprendimiento, en temas de prospectiva, en temas de marketing, en temas de contaduría y finanzas, en temas de desarrollo
de desarrollo territorial y sostenible. En esas líneas deben estar enmarcadas. Si las propuestas no están enmarcadas en esas líneas, seguramente yo no las podré aprobar. Pero el simple hecho de que yo no las apruebe, eso no significa que no se las vayan a aprobar precisamente en el seminario de investigación o en propuesta de trabajo de grado. Simplemente cuando estén allá, a lo mejor les darán un vuelco hacia la administración de empresas, hacia la contaduría, etcétera, etcétera, ¿cierto? Porque vuelvo e insisto, mi propósito final en el semillero de investigación es que salgan precisamente propuestas de investigación, no que salgan trabajos de grado, que las propuestas de investigación se puedan convertir en trabajos de grado, perdón, claro que sí, pero vuelvo e insisto, mi propósito es rendirle cuentas a la investigación y especialmente a la institución en proyectos de investigación formativa, no en trabajos de grado como tal. Entonces yo necesito que ustedes tengan eso claro desde ya para poder iniciar esas actividades. Entonces en el camino yo les estaré dando las pautas necesarias para que eso se vaya convirtiendo en un trabajo de grado, ¿cierto? Pero por ahora vamos a iniciar temas de investigación y eso les va a servir para la propuesta de trabajo de grado. ¿Estamos? Sí, sí, eso está claro. O Bueno, sea, nosotros tenemos esto claro de que el semillero pues tiene pues como otra razón de ser, pero que de pronto el proyecto que nosotros implementemos en el en el seminario nos puede, en el semillero, perdón, nos puede servir de pronto también para propuesta de grados, como no nos puede servir, porque puede ser que la persona que nos oriente hacia el proyecto de grado nos diga que no, que esa propuesta no sirve. bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias. Con gusto, Natalia. Resulta ser que esta Profe, es... profe, Sí, Buenas noches, una, profe. sí, buenas una noches. pregunta, profe. Sí, dime. Em, la pregunta es, para uno ser asistente de investigación, em, ¿qué se requiere? O sea, ¿hay de todos modos hay que pasar propuesta de investigación o uno se vincula a un proyecto que ya vaya en curso? Sí, para poder hacer asistente de investigación tienen que haber proyectos en curso de la facultad. Entonces, algún docente que esté haciendo una investigación, que ya tenga algunos elementos adelantados y requiera asistentes, pues normalmente nos los pide a los coordinadores de los semilleros y nosotros remitimos las personas interesadas que quieren pertenecer a esos proyectos de investigación y se vinculan y con ese proceso se pueden graduar. Pues obviamente el docente líder investigador le proporciona toda la información necesaria para que pueda construir su proyecto de grado y poderse graduar, ¿cierto? Y apoya toda la estructura de la investigación. Pero te cuento que en este momentico fue la semana pasada o antepasada, que uno de los líderes de investigación de la facultad me solicitó dos personas para un proyecto de investigación, ya los envié. Por el momento no me han solicitado más. No sé en los otros semilleros de investigación, por ejemplo en la Facultad de Ingenierías y en la Facultad de Psicología, no sé si hayan proyectos, habría que consultar con los otros coordinadores a ver si los están solicitando. Pero si estás interesado, pues yo puedo de alguna manera canalizar tus datos a los otros coordinadores o por la dirección de investigación a ver si están solicitando asistentes de investigación, ¿vale? Vale, muchas gracias, profe, sí, me interesa. Entonces, Ah, mándame tus daticos por el correo interno y yo envío esa información a la dirección de investigación a ver quién solicita asistentes de investigación. Si hay respuesta, si hay eco, entonces yo te estaré informando. ¿Listo?
Listo, profe. De todos modos, pues yo también le envié la propuesta mía a su correo interno. Ya Listo. se la envié también. Bueno, vale. Muy Bueno, bien. muchas gracias. ¿Alguna otra Profe, pregunta antes de sí, Sí, empezar? Sí. profe. Bueno, cuénteme. Sí, sí, profe, cómo no. ¿A quién habla usted o hablo yo? Primero las sigue. damas. Ah, bueno. Profe, yo quiero pertenecer al grupo, pero pues yo tengo ya una propuesta, no la he enviado. Mi pregunta es, esta la estábamos trabajando con una compañera, pero ella no está en este grupo. ¿La puedo pasar o tengo que hacer una nueva? No, tú la puedes pasar tranquilamente, solo que hay que tener cuidado si tus intenciones son presentarlas como propuesta de trabajo de grado. Ya. Si tú la pasas solita por acá, a lo mejor en los eventos de investigación que tenga la institución, solo apareces tú como titular. Pero al momento de llegar al trabajo de grado, pues tu compañera debe estar de alguna manera en el mismo nivel de semestre académico y en ese mismo nivel, pues entonces, pues no tendrán lío, solamente que tenés que decirle a tu compañera que vas a asistir de alguna manera sola a los eventos de investigación que se te puedan programar por este lado. Ah, ya. Ok, profe. Listo. Listo. O si no, se diseña una nueva. Pues sí, ya en ese caso ya es una decisión ya de parte tuya, si quieres continuar, Ujú. pero ya con una propuesta totalmente diferente. Ok, vale. Listo, Bueno, profe, gracias. con gusto. El compañero. Ok, profe, habla con Luis Miranda. Yo Luis, Profe, usted volvió y apareció. profe, me apareció ahí la nota y Mm, entonces pues decidí como que, la vez pasada habíamos iniciado una actividad del semillero y hey, no sé si la podíamos retomar. pues claro, pues hermano, usted está, como dicen por ahí, en mora. Hay que llamarlo a cartera, hermano. Sí, 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 ahí estamos. Entonces, era solo eso, profe. Entonces, no se puede seguir. ¿En qué semestre estás? Profe, ya estoy en noveno. Uy, hermano, este man, ¿cómo es que me avanza tanto, hombre? Y se me perdió desde el semillero desde hace rato. Bueno, bueno, en fin, listo. Pero es válido, Luis, listo. Ok, profe, estamos aquí para retomar. Bueno, muy bien. Profe, ¿Qué hay? profe, hola. ¿Qué hay? Soy Mónica, ¿cómo están? ¿Qué más, Mónica? ¿Cómo te va? Bien, muy bien, gracias a Dios. Profe, yo soy la que le mandó el mensajito con el profe Carlos. Sí, Entonces, mi compañera y yo estamos muy interesadas en participar pues en el semillero. Lo que pasa es que estamos un poquitico como fuera de base, bueno, pero, pero con todas las intenciones de ponernos pues al día y estamos en la búsqueda pues de como del tema que vamos a realizar. bueno, Entonces, pues, Mónica, te cuento que todavía no hemos iniciado actividades en forma. O sea, sé que hoy apenas van a ser las primeras directrices de lo que necesito que comiencen a hacer. Entonces, tranquila, relájate, siéntate donde estás y pon atenta atención. bueno, profe, muchas gracias. ¿Listo? Bueno, chao. Bueno. ¿Alguien más? Muy bien. Antes de comenzar, les voy a pedir un gran favor a todos ustedes y ojalá para los próximos encuentros. Lo primero es que me llamen Carlos, no me llamen profe, porque a mí me bautizaron Carlos Villegas y no profe Villegas. Ese es mi nombre en mi acta de nacimiento, ¿cierto? Entonces, por favor me llaman Carlos. De por sí todos mis compañeros en los otros cursos de formulación, seminario, todos me llaman Carlos. Entonces, si nos vamos a conocer a través de este medio, pues simplemente de una manera formal, nos vamos a conocer como les digo, y nos vamos a llamar por los nombres. ¿Estamos? Entonces, ese gran favor. Lo segundo es
compañeros, que este es más o menos el derrotero de lo que vamos a desarrollar. Vamos a comenzar con un planteamiento de un problema, no con la introducción. La introducción siempre la vamos a desarrollar una vez tengamos los resultados de la investigación. Luego pasamos al tema de los objetivos generales y específicos, pero como ustedes pueden ver, el planteamiento del problema tiene una cantidad de elementos adicionales que debemos desarrollar también. Pero entonces viene el tema de los objetivos, luego viene el alcance de la investigación, la justificación, el marco referencial que lo componen, el marco contextual y el marco teórico. Y esto es como un ejemplo, ¿cierto? Y ya viene después un tema del diseño metodológico. Y en ese diseño metodológico, pues entonces también hay unos componentes adicionales que más adelante hablaremos de ellos. Entonces, después de eso, viene un tema de cronograma, recursos y referencias bibliográficas. Hasta ahí llegaría, digamos, la formulación de un proyecto preliminar. Formulación de un proyecto preliminar. Entonces, ¿eso qué significa? Significa el diseño preliminar de lo que se quiere hacer en función de una resolución de una problemática. Cuando vamos a ejecutar lo que se diseñó, pasamos a la segunda fase del proyecto de investigación, que especifica cómo mostrar evidencias tangibles del cumplimiento de los objetivos diseñados, tanto de los específicos como del general. Entonces, para que lo tengan presente. Una cosa primordial que yo necesito que tengan en cuenta, vuelvo e insisto, digamos que los cursos regulares se terminan ahora el 22 de marzo. Ustedes tienen tiempo de entregar actividades ahora el 22 de marzo. Pero el semillero va a continúa sus actividades normalmente, no por el simple hecho de que terminaron los cursos regulares el 22 vamos a parar, no, él sigue normalmente. Y vuelvo e insisto, la intención es que nos vamos a reunir cada 15 días y esos 15 días son ese espacio, ese tiempo que vamos a utilizar para que ustedes hagan la redacción debida de las actividades que vamos a realizar. Y también esos 15 días los vamos a utilizar para yo ir revisando lo que ustedes me van mandando. Otra cosa importante que yo quiero que tengan en cuenta es que esto no tiene ninguna nota. Yo no voy a dar ninguna calificación, ni tampoco voy a dar, digamos, algún peso o alguna valoración en el curso como tal. Vuelvo e insisto, este curso simplemente es de apoyo para que ustedes aprendan a formular un proyecto y a ejecutarlo al mismo tiempo. Entonces, en ese sentido, es importante que tengan claro eso para poder dar inicio a las actividades. Muy bien, vamos a empezar entonces con algo que se llama el planteamiento del problema. Y esa es la próxima tarea que ustedes tienen para dentro de 15 días. Ahora vamos a mirar en cronograma cuándo son 15 días. Hoy es 11, o sea, hace que el 25. De pronto puede ser una gran dificultad para el 25 porque precisamente el 22 se termina el curso. Entonces ustedes estarían de pronto estas 2 semanitas muy atareados para la entrega de las actividades del semillero. Entonces, en ese sentido, daremos una semanita más para que ustedes de pronto tengan un tiempo de descanso, de relax, y más bien el 1 de mayo
hagamos la primera entrega de lo que vamos a ver enseguida. Me parece que es bien esta fecha. Fue 1 de abril. Cada abril. Sí, Eso, abril. muchas gracias por la corrección. Sería el 1 de abril. Entonces me parece que es una fecha justa, previendo precisamente la finalización del curso. Entonces nos estaríamos encontrando nuevamente el 1 de abril a las 8 de la noche. Y obviamente ya ustedes antes de encontrarnos en nuestro tercer encuentro, ya ustedes debieron haber subido la actividad a la plataforma. Muy bien, entonces ¿qué pasa? Ya dimos fechas, ya dimos horarios, entonces vamos a hacer tres cositas. Vamos a hacer algo que se llama el planteamiento del problema. Pero el planteamiento del problema lo componen específicamente tres cositas, tres cosas. Uno está relacionado con la identificación del problema. ¿Y qué es la identificación del problema? Por eso cuando yo vi las temáticas de ustedes, que habían temáticas en emprendimiento, habían otras temáticas relacionadas con una cooperativa, hay otra temática relacionada con el aeropuerto José María Córdoba. Pues las que tengo en este momentico en memoria, pues como que leí, pero todas esas temáticas que yo vi son, digamos, viables para trabajar en el semillero bajo las sublíneas de investigación. Todas las que vi, todas las que leí, están siendo viables, no tienen ningún problema, están alineadas precisamente con la administración. Y las otras temáticas que leí tienen que ver precisamente con el tema contable. Vi contabilidad tributaria y la otra, si más no recuerdo, es un tema contable, pero bueno, se me va la paloma, pero ahí más o menos es lo que alcanzo a recordar sobre las temáticas que ustedes enviaron. Entonces, el primer punto, identificación del problema. Van a escribir con sus propias palabras, mínimamente en una hoja completica, una hoja completa, completica, en una hojita, cuál es la problemática que ustedes piensan que existe según la temática que ustedes escogieron. En la identificación del problema no se redactan soluciones, no se habla en primera persona, se habla o se escribe en tercera persona. Cuando ustedes redacten, por favor redacten para un tercero, no redacten para ustedes. Y lo más importante de todo, cuando vayan a redactar una problemática, tienen que esbozar síntomas, causas y efectos. Efectos tanto positivos como negativos. Entonces ustedes hagan de cuenta que ustedes van a ir donde el médico y el médico lo que va a hacer es revisar la sintomatología por lo que usted está consultando. Y esa sintomatología el médico lo lleva a unas causas. Y esas causas, pues precisamente si no son subsanadas, nos van a llevar a unas consecuencias, ya sea positivas o a unas consecuencias negativas. Recomendación para que ustedes hagan inicialmente la identificación del problema. Saquen aparte en una hojita un listado de los posibles síntomas. En otra aparte sacan las causas y en otra aparte sacan las consecuencias. Cuando ustedes miren su lista de síntomas, causas y consecuencias, ustedes ya a través de conectores, a través de su redacción, a través de la experiencia que han tenido precisamente en el desarrollo de su carrera profesional, entonces hacen uso precisamente de esa experiencia de escritura y empiezan a enlazar primero las consecuencias positivas y negativas.
siguen redactando y enlazan las causas. Y siguen redactando y terminan con los síntomas. De esa manera se redacta una identificación del problema. O sea, hace que cuando ustedes tienen experiencia, digamos una experiencia, una sistematización, cuando hablo de sistematización es porque tienen una experiencia cercana con la problemática y lo que ustedes van a escribir es lo que ustedes han visto, lo que han escuchado, ¿cierto? El rumor que dicen por ahí. Entonces por eso ustedes van a hacer una identificación del problema basadas en las experiencias que han tenido en su lugar de trabajo, en su región, en un lugar en específico, en una fundación, etcétera, etcétera. Entonces lo que ustedes han visto y han escuchado es lo que van a redactar y eso es lo que se llama identificación del problema. Pero vuelvo e insisto. Primero hago una investigación sobre los síntomas, luego sobre las causas y luego sobre las consecuencias o efectos. Pero cuando me siento a redactar esa hojita aparte donde yo escribí cada una de esas cosas, redacto primero con las consecuencias, le siguen las causas y terminan en los síntomas. Pero es un escrito con sus propias palabras, vuelvo e insisto, y es una hojita completa. Listo. A veces hay ocasiones que algunas personas no se me aguantan y entonces como se les acaba, digamos, la inspiración, entonces ya recurren a los estudiosos del tema, a los que ya han estudiado sobre el tema, a los que ya han dicho algo más sobre el tema. Entonces, a eso se le conoce como descripción del problema. Segundo aparte del planteamiento del problema, descripción del problema. ¿Qué es la descripción del problema? La descripción del problema es como un estado del arte donde hay que buscar en bases de datos, no en San Google. Vuelvo e insisto, San Google no nos sirve para hacer la descripción del problema, lo que nos sirve son las bases de datos, que enseguida hablo sobre eso. Y entonces la idea es buscar información de estudios que ya se hayan realizado, de artículos que ya se hayan escrito, de investigaciones que ya se hayan publicado en relación a la temática que ustedes están tratando de solucionar. Entonces, en ese sentido, deben de buscar en las bases de datos palabras claves que les ayude a encontrar fácilmente la información que no sea igual, pero que sí tenga alguna similitud con la problemática o la temática que ustedes están planteando. Entonces, si encuentran esa información, ustedes van a hacer algo que les gusta muchísimo, pero que de alguna manera tenemos que referenciar porque debemos de respetar los derechos de autor. Entonces aquí tenemos un ejemplo donde dice, por ejemplo, que según Villagé y otro personaje 2015 dice que esta información no es de la persona precisamente que me mandó este documento, sino que este escrito corresponde precisamente a ese señor, ¿cierto? Corresponde a ese señor. Entonces, en ese sentido, cuando llegamos a las bases de datos, normalmente hay dos cosas que podemos hacer. Y como les digo, algo que les gusta mucho hacer a ustedes, copiar y pegar. Claro que eso se puede hacer, pero de manera, digamos, cuidadosa. ¿Eso qué significa? Cuando yo copio y pego, yo tengo que referenciar dentro de paréntesis, así como está aquí, primer apellido, primera inicial, el año, y aquí me faltó la página de donde está saliendo la información. Cuando son varios autores, máximo dentro del paréntesis deben aparecer dos autores con su apellido, su primer apellido, su primera inicial, su año y su página. Pero si son más de tres, entonces desaparece el segundo y con la Y, entonces colocamos aquí y otros, el año, coma,
y la página. Entonces, de esa manera se referencia. Yo lo puedo hacer en el encabezado del escrito o lo puedo hacer al final del párrafo. Al final del párrafo yo puedo colocar ese paréntesis, ¿cierto? Otra cosa importante que yo quiero que tengan en cuenta es que cuando yo copio y pego, yo puedo copiar y pegar textualmente hasta 40 palabras. Si me paso y esas 40 palabras deben estar entre comillas en tamaño Time New Roman 10 y el escrito en 12. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Ahora, si lo que encuentro es muy importante, resulta y sucede que pasa de las 40 palabras, entonces ya no es necesario hacer la copia fiel entre comillas, sino que hago copia fiel del texto que me interesó, lo pego en la descripción del problema, pero el interlineado debe ser de 1.5 y referencio al final dentro de los paréntesis según los autores que tengan. Entonces, de esa manera se debe hacer. ¿Por qué? Porque vuelvo e insisto, hay que respetar los derechos de autor y fundamentalmente me gustaría muchísimo más que en vez de hacer copia fiel del texto que encuentren, la otra técnica que se utiliza en investigación, que es el parafraseo. ¿Qué es el parafraseo? Entonces, en la descripción del problema, en el parafraseo, lo que vamos a hacer es copiar con nuestras ideas lo mismo que dice el documento del autor que encontré, pero lo copio con mis ideas. Pero aún así, mis ideas no son mías, son precisamente resultado de la lectura del artículo, de la investigación, de la tesis, del libro que encontré, entonces lo estoy transcribiendo, por eso se llama parafraseo. Y nuevamente referencio, ya sea al comienzo o ya sea al final. Entonces esa es la segunda parte que se llama descripción del problema, ¿cierto? Mírenla aquí está la descripción del problema. Ahora, vale que en la identificación del problema, porque de alguna manera como no tenemos mucha experiencia en temas de ser unos buenos escritores, entonces a lo mejor caemos en la tentación de decir, bueno, encontré un muy buen artículo, encontré una muy buena investigación, vamos a copiar esto y lo voy a llevar a la identificación del problema. Entonces, si ustedes hacen eso, entonces me omiten precisamente los dos títulos, el de la identificación del problema y la descripción del problema, y más bien lo van a llamar planteamiento del problema. Entonces, en el planteamiento del problema, escriben ustedes con sus propias palabras y argumentan con los estudios de otros sin necesidad de decir descripción del problema o identificación. Solamente en un solo texto entero podemos redactar la problemática como tal. Preguntas hasta aquí, compañeros. ¿Vamos bien? Compañeros, tierra llamando a grupo. Profe, Sí. profe, Sí. existe la posibilidad Mauricio. de que usted nos pase esa información por escrito, porque es bastante largo el tema de cómo se debe referenciar. Hay varias. Yo les voy a pasar un documento de normas APA. Yo les voy a pasar un documentico de normas APA y ustedes se lo van a leer para que ustedes tengan presente todo ese tema. ¿Listo? Bueno, profe, muchas gracias. Mauricio, Carlos. ¿Listo? Bueno, muy bien. Bueno, Carlos, Eso, Carlos Enrique. eso, así es. Gracias. Bueno, muy bien. Carlos, yo tengo otra pregunta. Sí, dime. Aparte,
Ahí dice Carol Mauricio porque somos dos y estamos aquí sentados juntos. Yo soy Carol y el otro compañero es Mauricio. Ah, bueno, listo, compañeros, cuéntenme. Tenemos una pregunta sobre si estos encuentros cada 15 días van a ser los únicos encuentros que vamos a tener o como grupo también vamos a tener algunos adicionales. Si es Claro, posible. claro, Carol y Mauricio. Una vez yo ya vea la solidez de las propuestas y una vez yo ya vea la solidez también de los grupos que están conformando, la intención es tener unos encuentros particulares para ir dándoles asesorías personalizadas en las propuestas de investigación que ustedes van generando. ¿Estamos? Perfecto, Carlos, muchas gracias. Con mucho gusto. Carlos, yo no tengo grupo, ¿ahí cómo hago? Bueno, aquí ya hay 28 participantes. La idea es que se conversen entre ustedes, organicen los grupos de trabajo, ¿cierto? A mí sí me quedaría pues como un poco complejo decir, bueno, usted va a hacer esto, ¿no? Porque la idea es que ustedes trabajen en equipo, que ustedes mismos se conozcan, que organicen sus mismos, digamos, equipos de trabajo y de ahí para adelante, ¿cierto? Entonces, me parece inclusive hasta muy chévere porque, por ejemplo, en el primer encuentro, si más no recuerdo, habían sino como 10 personas y hoy aparecieron 28, vea, qué belleza, qué belleza. Muy bien, entonces en ese sentido les sugiero, claro que se puede presentar individual, Claudia, no hay ningún lío, no hay ningún lío. Entonces, no es camisa de fuerza los grupos, no es camisa de fuerza que sean individuales. Recuerden que en el encuentro pasado hablamos que máximo eran 3 personas para que no les vayan a molestar en seminario de investigación y en trabajo de grado en caso tal de que ustedes decidan presentar la propuesta en ese camino. Listo. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Resulta ser que para la descripción del problema necesitamos consultar bases de datos. Una de las bases de datos más conocidas que les puede ayudar en este ejercicio es algo que se conoce como Google Scholar. No San Google, sino Google Scholar o Google Académico, ¿cierto? Entonces ahí en Google Académico, o miren lo que aquí dice Google Scholar, es una de las bases de datos que de alguna manera algunos que están en proceso de investigación formativa utilizan precisamente esta base de datos que es libre para todo el mundo. Y entonces aquí lo que vamos a hacer es hacer una búsqueda de palabras claves en donde vamos a encontrar documentos puntuales que estén relacionados precisamente con la temática que estamos tratando de investigar, ¿cierto? Por ejemplo, aquí tengo yo una que es la influencia como emprendimiento universitario. Hagamos el ejemplo con ese, ¿cierto? A lo mejor ustedes dirán, por ejemplo, no sé si aquí está la persona que me mandó la propuesta sobre contabilidad tributaria. Entonces uno podría buscar palabras claves como efectos, contabilidad tributaria, empresas Colombia. Esas son palabras claves para que arroje información. Entonces aquí tenemos precisamente información, por lo general son en PDF, son artículos. Es más, otra recomendación que les quiero dar antes de abrir los documentos, que les incluya la cita, ¿cierto? Esta de incluir patentes no es necesario, pero sí que les incluya la cita y ojalá que sea información desde el 2013 en adelante. A ver si es 13. Sí, desde el 2013 en adelante. ¿Por qué quiero que sea desde el 2013 en adelante? Dicen los grandes estadísticos y estudiosos o digamos científicos que generan nuevo conocimiento, manifiestan que cada minuto se genera un nuevo conocimiento en el mundo, pero que nosotros, digamos los mortales, que no somos tan,
digamos, tan científicos, nos demoramos alrededor de unos 5 años en leer la nueva información que acabo de salir hace un minuto. Entonces, en ese sentido, eso quiere decir que la información que de hoy a 5 años hacia atrás ustedes consigan es información que acabo de salir del horno. Si es información del 2012, del 2010, información del 2008, ya es información que es totalmente desactualizada. Entonces no nos sirve para el proceso de investigación. Entonces, en ese sentido, por aquí tenemos un PDF, influencia de la calidad de la vida en el rendimiento del estudiante universitario. Pues estoy haciendo un ejemplo cualquiera, ¿cierto? En ese sentido, pues entonces aquí tenemos nuestro PDF. Muy bien, tiene un ICBN, que es un número que precisamente se le da a aquel investigador que quiere colocar su artículo de investigación en una revista. Entonces aquí hay 3 personas que hacen parte y que son dueños de ese artículo. Está precisamente el título, está el resumen, recomendación, leer el resumen antes de leer toda la información del artículo, porque en el resumen es donde aparecen las similitudes que yo les estoy mencionando sobre la temática de investigativa. Entonces, si ustedes se leen ese resumen, aquí están las palabras claves, está la introducción del artículo, ¿cierto? En la introducción del artículo también la podemos leer y nos puede dar una guía realmente si nos va a servir o no va a servir. Entonces resulta ser, como les digo, que es que me gustó entonces este pedacito porque este pedacito está súper chévere, listo. Entonces le di control C, copiar, pero entonces dentro de paréntesis, referencio de quién es y la página de la cual proviene, la página 93, ¿cierto? Una cosa muy importante que también quiero que tengan en cuenta, les sugiero que en un archivo Excel ustedes vayan construyendo autores del artículo, nombre del artículo en otra celda. Además de nombres del artículo, nombre del artículo, la dirección electrónica donde se encuentra, ¿cierto? Las páginas de inicio y las páginas de terminación. Y con eso van construyendo en Excel una basecita de datos de documentos consultados. Porque al final su proyecto debe reflejar mínimo 15 referencias bibliográficas. Entonces es mejor que ustedes vayan construyendo esas referencias bibliográficas y porque cada vez que vamos sacando información de la red, entonces a veces se nos olvida de dónde fue que lo sacamos y cuando vamos a ir a validar la información nos toca y vemos que no está referenciada y no supimos de dónde lo sacamos, entonces toca borrar esa información porque como les decía, si no está referenciada entonces estamos vulnerando los derechos de autor. Entonces con San Google ya no es un tema de San Google sino que es Google Scholar. Ya saben que es un tema de Google Scholar, entonces Google Scholar nos permite precisamente hacer esas búsquedas de información a través de palabras claves. Otra cosa que yo quiero que ustedes utilicen es la biblioteca virtual de la institución, ¿cierto? Permítanme un momentico, ucn.edu.co. Muy bien. Entonces, acá en programas, servicios. Y aquí está biblioteca virtual. Entonces aquí en la biblioteca virtual están nuestras bases de datos. Entonces aquí en las bases de datos, entonces miren las que hay.
están Dialnet, está Doach, está Evesco, está el libro. Aquí uno encuentra libros, todos los que ustedes quieran, de contaduría, de metodología de la investigación, de formulación de proyectos, etcétera, etcétera. Miren, por ejemplo, que Evesco dice que es una interfase gráfica con bases de datos, libros electrónicos y otras especialidades en diferentes áreas del conocimiento. Entonces aquí podemos buscar información. DOACH entonces es el directorio especializado en revistas científicas de acceso libre que cumple con los estándares de calidad. Entonces aquí también podemos encontrar información. Portal de difusión científica especializado en ciencias sociales y humanas, en caso tal de que nuestra propuesta o nuestra temática esté enfocada precisamente hacia allá. Ofrece acceso a artículos y revistas, tesis, monografías y homenajes. Y miren las demás, ¿cierto? Entonces es ir a buscar esa misma información de la misma manera que lo hice ahora con Google Académico. Aquí está, por ejemplo, modelo para publicación electrónica cooperativa de revistas científicas en Internet. Esta es muy usada, la de Excielo. La de Excielo es una, inclusive no hay necesidad de entrarse por biblioteca, sino que uno le dice a Google Excielo y él inmediatamente te la arroja. Entonces miren acá, 1285 revistas activas, 52.356 números, 745.182 artículos. Entonces miren la cantidad de información. Inclusive la puedo filtrar según lo que yo necesite buscar: ciencias agrícolas, biológicas, salud, ciencias exactas, sociales, humanidades, ingeniería, lingüística, ¿cierto? Entonces aquí en esta barra de arriba, acá específicamente ahí es donde coloco mis palabras claves, y si me arroja información, entonces yo puedo descargar mi documento, leerlo tranquilamente, y una vez obtengo esa lectura, entonces me vengo para acá y construyo precisamente ¿qué se me hizo? Por acá, ay Dios, ese es el rollo de esto. Bueno, no importa. Entonces construyo mi descripción del problema. Entonces, pregunta sobre esto. Preguntas, compañeros. Carlos, todo está muy bien hasta el momento. Sí, bueno. Muy bien. Listo. Entonces, y vamos para el tercer punto, que es el más corto de todo, y ya con eso, digamos, terminamos entonces nuestro encuentro. Vamos a dar unos minuticos para unas preguntas adicionales, ¿cierto? Pero entonces nuestro tercer punto, para dar finalización al tema de la problemática, se llama o tiene como título formulación del problema. Entonces ya sabemos que como título grande se llama planteamiento del problema, ¿cierto? Planteamiento del problema. Como títulos intermedios está la identificación del problema, la descripción del problema y el tercer punto de ese planteamiento del problema, que se llama formulación del problema. Muy bien, ahí lo están viendo en pantalla. Resulta ser que la formulación del problema en investigación se convierte en la hipótesis de investigación, en la pregunta de investigación que vamos a resolver. Pero para poder llegar a esa pregunta de investigación, yo necesito que ustedes para el 1 de abril se creen máximo unas 2 o 3 preguntas de investigación, ¿cierto? Porque la idea es afinar la pregunta de investigación y quedarnos con una sola. De esas 2 o 3 o 4 que ustedes sacaron,
es mirar cuáles de esas 2, 3 o 4 preguntas de investigación que sacaron tienen realmente una afinidad con la problemática que se redactó. En ese sentido, para poder sacar una pregunta de investigación o varias de ellas o varias hipótesis, lo importante aquí es que ustedes se vuelvan a leer la identificación del problema y la descripción del problema, se las tienen que leer ambas. Y a partir de esa lectura, sacar las ideas principales, las ideas centrales de ese escrito que ustedes hicieron. Cuando ustedes sacan esas 2, 3 o 4 ideas principales, lo único que tienen que hacer es colocarle signo de interrogación adelante y un signo de interrogación al final de cada idea. Pero no termina ahí el tema. Ustedes tienen que colocarle conectores que las haga una pregunta de investigación. ¿Como cuál conector? Miren este conector. ¿Cómo lograr que las víctimas de la violencia reciban educación financiera y cultura de ahorro para alcanzar una mejor calidad de vida? ¿Cómo? Otro conector puede ser, ¿será que a través de una educación financiera las víctimas de la violencia podrán alcanzar una mejor calidad de vida? Miren, otra forma de redactarla, pero con un conector totalmente diferente, ¿cierto? Entonces ustedes tienen que buscar los conectores más apropiados para esas 3, 4 o 5 preguntas de investigación que me van a enviar para el 1 de abril. Entonces, por eso les digo que la formulación del problema es, digamos, el elemento más corto del planteamiento del problema, pero para poder hacer esas hipótesis o esas preguntas de investigación necesitamos construir la identificación y la descripción. Ya cuando ustedes me envíen sus, aparte sus tareas, pues entonces yo ya reviso esas preguntas de investigación, hago la lectura de sus planteamientos del problema y ya decidimos con qué pregunta nos vamos a casar para continuar el proceso investigativo. Muy bien, hasta ahí llegaríamos precisamente con nuestro encuentro. Esa es nuestra fase inicial como semilleristas de investigación en el semillero de investigación en management. Preguntas sobre esta primera tareita. Cuéntenme, compañeros. Cuéntenme. Ajá, tierra ya. Máximo cuántas, Marta. Carlos, máximo cuántas hojas se necesitan o se deben incluir. Mira, eso o libremente. no, eso no es obligatorio, no está establecido, no está estandarizado, pero como yo les digo, para hacer la identificación del problema sí necesitamos como mínimo una hojita completa. En la descripción del problema dependemos de la cantidad de información que encuentres. Entonces a veces se encuentran 2 o 3 artículos y de esos 2 o 3 artículos solamente puedo extraer como media página porque no hay mucha información, es muy escasa, entonces de alguna manera no da para más. Y con la formulación del problema, como son 2, 3, 4 preguntas, entonces yo diría que la actividad estaría alrededor de unas 2 hojitas como máximo. Pero todo depende, como te digo, de la abundancia o de la escasez de información en función de la temática que estés tratando. ¿Me hago entender? Sí, señor. Ok, vale. ¿Alguna otra pregunta? Carlos, sí, mira, te hago una consulta. Carlos. Lo que pasa es que yo venía trabajando pues como con otras 2 compañeras, entonces mi pregunta es, ¿se debe mandar el mismo artículo luego que investigamos entre las 3 o cada una hace una propuesta aparte? A ver, no entendí. ¿Cómo así? O sea, si están las 3 en el mismo equipo, ¿por qué quieren mandar 3 propuestas diferentes? No, mi pregunta es que si lo podemos seguir haciendo, nosotros veníamos en horas sociales como tratando de construir y formular un proyecto. Ajá. ¿Lo podemos seguir acá?
Sí, claro, válido. Ah, listo, muchas gracias. Sí, no hay ningún problema. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Carlos, una pregunta. ¿Te acuerdas como yo estoy haciéndole continuidad y ya yo creería yo que esa parte ya la hicimos de la identificación del problema? ¿Cuál sería entonces mi tarea? Bueno, en ese sentido, Luis, sí te pido entonces que me envíes tu propuesta para yo hacer la revisión respectiva y poderte dar las sugerencias de cuál es lo que debes hacer. ¿Sí me hago entender? Ahora, esto que te acabo de decir o que acabamos de pasar te puede ayudar mucho para fortalecer de pronto si tienes falencias en esa primera parte. Pero mándame por favor a la plataforma tu propuesta para yo evaluarla y darte las recomendaciones del caso en fin de que te haga falta algo y mirar a ver con qué es lo que debes de continuar. ¿Estamos, Luis? Ok, entonces déjame y inmediatamente se lo envío por el grupo, por la plataforma y para que me dé las correcciones que haya que hacer. ¿Vos estás solo en el proyecto, Luis? Sí, porque cuando empecé nada más ya todos tenían grupo. Ah, bueno, listo, vale. Entonces envíamelo por la plataforma para yo mirar el tema. ¿Listo? Ok, listo. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Carlos, sí, nosotros tenemos una pregunta. Dime. Ahorita mencionaste algo, yo sé que el objetivo del semillero no es el trabajo de grado, pero ahorita mencionaste algo y no nos quedó claro sobre que los dos deberíamos estar en el mismo semestre para poderlo usar como trabajo de grado. ¿Me recuerdas ese pedacito, por favor, de la explicación? Sí, Carol, mira, lo que pasa es lo siguiente, es que sucede mucho que dos o tres personas entran al seminario de investigación, entran haciendo la propuesta de trabajo de grado y por X o por Y motivo, cuando van a matricular el trabajo de grado, algunas de las personas que conforman el equipo o varios deciden no continuar por X o por Y motivo. Entonces el que queda toma el proyecto y digamos que entre comillas lo desarrolla. En ese sentido, ¿qué pasa? Que los que se quedaron atrás no pueden volver a retomar la misma propuesta y tienen que volver a comenzar desde cero. Y cuando digo desde cero es que tienen que volver a formular el proyecto y otra vez tienen que volver a sacar resultados de la investigación. Eso era lo que estaba diciendo, por eso es fundamental que cuando matriculen trabajo de grado es que los participantes o los dueños del proyecto vayan alineados en el mismo nivel para que eso no les vaya a generar problemas más adelante. ¿Me hice entender, Carol? Yo creo que sí. ¿Cómo así? Carlos, Yo creo que sí, porque, a ver, por ejemplo, el caso de nosotros es muy particular. Mauricio y yo llegamos a la UCN homologados, pero con una diferencia de un semestre, de un año. Yo empecé el año pasado, este es mi tercer semestre en la universidad, y Mauricio acabó de entrar a la universidad este semestre. Obvio, me aparece como semestre 1, yo ya estoy en un sexto semestre, con la homologación y los semestres que he hecho. A nosotros nos interesa trabajar juntos, ¿cierto? Ya nos conocemos y somos capaces de trabajar juntos. Pero ahí es donde yo digo, él no va a poder matricular trabajo de grado cuando yo ya sí pueda el primer semestre del año entrante, más o menos. Entonces ustedes tienen una opción, hacer todo el desarrollo del proyecto por el semillero y si me trabajan mínimamente un año yo los certifico para que les validen seminario y trabajo de grado y aún así entonces se evitan ese problema. Perfecto. Yo ya estoy viendo seminario. ¿Con quién? Pero no importa, yo allá tengo un proyecto y puedo seguir, ya te digo, Seminario Integrativo 1 es esa, ¿cierto? No. A la que te refieres. No, seminario de investigación. Ah, no. No.
Ah, bueno. Hay una... Ah, ya, bueno. Ahí voy aprendiéndome Carlos, los nombres de las materias. Bueno, listo. Pero entonces Gracias, ya profe. sabes cuál es la solución, ¿vale? Sí, señor. Ok. Carlos, en este caso, entonces es mejor presentar la propuesta de manera individual, Pues ¿no? si aquí conforman los grupos, también es válido, claro está, pero como les digo, está el riesgo latente de que pueda suceder lo que les acabo de mencionar, Sí, ¿cierto? Porque sí, la otra, porque porque la mayoría ya van. la otra opción, Marta, es, se puede retomar el proyecto con el que el compañero se graduó, pero hay que mejorarlo, hay que hacerle una nueva mejora, una nueva propuesta. Entonces, en ese sentido, normalmente ustedes lo que hacen son propuestas de mejora y ya cuando se retoman esas propuestas es para temas de implementación. Entonces podría ser una implementación para recolección de la información, se hace validación precisamente de la implementación y de pronto con eso se pueden graduar. Ah, ok. Listo. También está esa opción. También está esa opción. Vale. Listo. ¿Más preguntas? Bueno, en ese sentido, compañeros, entonces, mis compromisos. Subirles el día de mañana este encuentro sincrónico que ha sido grabado. Dos, subirles el documento de normas APA para que vayan aprendiendo precisamente sobre estos temas. Tres, recibir las propuestas, leerlas y hacerles comentarios con el fin de que determinemos si pertenecen a las sublíneas de investigación y si van muy adelantados en las propuestas, entonces hacerles comentarios con qué para determinar a ver qué es lo que sigue. Y compromisos de ustedes entonces sería para el 1 de abril que me envíen las propuestas en su fase inicial de identificación, descripción y formulación del problema. Estamos. Espero entonces las propuestas bien cumpliditos. Si hoy fueron 26 participantes, ojalá sean más de 10 o 15 propuestas porque eso me haría muy contento y haría muy contenta a la facultad. Chicos, muchas gracias por haber asistido al encuentro. Se me cuidan bastante, que estén muy bien y hasta el próximo encuentro. Hasta luego, profe. Feliz noche. Igualmente, hasta luego. Hasta luego, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. Hasta luego, Carlos. Hasta Ya le Carlos. envié al correo. Listo.